Chicos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de lenguaje. Entramos al capítulo 8, en el cual vamos a ver lo que son accidentes gramaticales, ¿sí? Te voy a explicar brevemente la teoría y en casa vas a desarrollar las preguntas que tenemos en el manual para poder concretar, digamos, alguna duda y poder realizar de manera amena la clase siguiente que tenemos la siguiente semana, ¿sí, chicos? Entonces voy a explicar lo que son accidentes gramaticales. Inicialmente, el sustantivo va a tener dos accidentes gramaticales, tanto el género como el número. Si yo te digo género de por sí, en tu cabeza automáticamente vas a pensar que estamos hablando del género femenino y masculino. Pero ojo, el sustantivo está clasificado según su género en 7 tipos, ¿ya? El primero va a ser un sustantivo de forma fija. ¿Qué es el sustantivo de forma fija? Pues son aquellos que poseen variación al otro género. Es decir, para yo determinar mi sustantivo a otro género, tanto sea femenino o masculino, va a tener que tener esa variación. Y para eso vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en el caso de masculino, encontramos pus, ¿no? Pus, caparazón, corta uñas, diploma, corta plumas, currículo, que es un sustantivo de forma fija que no posee variación alguna para determinar al género femenino, ¿no? En el caso femenino tenemos comezón, agravante, apócope, sartén, dínamo, atenuante. También tenemos los sustantivos por su terminación. Estos son aquellos que van a presentar morfemas flexivos. ¿Se acuerdan ustedes de los morfemas flexivos? Cuando es una terminación, ¿no? Una terminación o una variación al lexema, ¿sí se acuerdan? Entonces, esto va a determinar mucho en el sustantivo. Por ejemplo, si cambiamos la O por la A, sabemos que la O indica género masculino y la A indica género femenino. Ejemplos, por ejemplo, tenemos rato, le cambiamos la O, ese morfema flexivo, por la A, sería rata. Si decimos autodidáctico, que es masculino, el género masculino, y cambiamos esa O por la A, acepta, ¿no? Autodidacta. Entonces, así sucesivamente. También podemos agregarles otras terminaciones de flexivo como a, esa, isa, ina, dis, como paloma, 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 palomo, ¿no? Líder, si yo digo líder es masculino, pero si le agrego la terminación o ese morfema flexivo de esa, que me indica género femenino, sería lideresa. Entonces, esta va a ser la segunda clasificación en lo que son sustantivos según su género, ¿ya? Pregunta 3. Disculpe. 3. Sustantivos por el artículo. Son aquellos sustantivos invariables, por lo tanto, el género está determinado por el determinante, es decir, el artículo. El artículo va a determinar el género de ese sustantivo. A diferencia del que vimos en número 1, que es de forma fija, en el cual podemos saber si es masculino o femenino, este va a ser neutro, ¿sí? Neutro, y quien va a determinar si es femenino o masculino va a ser el artículo. Por ejemplo, tenemos el artista y la artista aceptan ambos artículos y me determina el género que se le puede atribuir. De igual manera, si digo gerente, el gerente, la gerente, ¿no? Si digo pediatra, el pediatra y la pediatra. Y así sucesivamente tenemos diferentes ejemplos. ¿Sí, chicos?
Continuando tenemos lo que son sustantivos heterónimos. Estos sustantivos van a expresar la oposición de género mediante distintas lexemas o raíces. ¿Sí? Acá sí vamos a ver la variación de la raíz. En cambio, en la clasificación 2 vimos que eran morfemas flexivos, ¿cierto? Por la O y la A. En este caso van a variar la raíz. Por ejemplo, tenemos padre, ¿no? Padre, ¿cuál sería su femenino? Madre, ¿no? Caballero, dama. Hay un cambio distinto, ¿no? A la raíz de por sí. Como yerno, nuera, carnero, oveja, toro, vaca, becerro, ternera. Sustantivos ambiguos o bigéneros. Son aquellos que aceptan tanto el masculino como el femenino sin variar su significado. Por ejemplo, tenemos el azúcar, la azúcar, el tilde, la tilde, el herpes, la herpes, ¿no? Son bigéneros. El reuma, la reuma, el mar, la mar, el margen, la margen. 6. Sustantivos epicenos. Estos sustantivos van a tener independencia del género respecto al sexo del referente. Principalmente se va a dar en los sustantivos de animales. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues a diferencia de los anteriores que se podía determinar de acuerdo al artículo, esto lo vamos a determinar respecto al adjetivo. Mayormente se utiliza tanto macho o hembra, ¿no? Por ejemplo, si decimos serpiente, acepta, sabemos que hay dos géneros, ¿no? Tanto femenino, masculino, pero yo no voy a decir la serpiente, el serpiente, sino voy a decir serpiente macho, serpiente hembra, ¿no? El cóndor, ¿no? O sea, el cóndor macho, el cóndor hembra. ¿Sí? Aquellos que no tendrían, bueno, sería un sustantivo neutro en el cual vamos a agregar los adjetivos, tanto de macho y de hembra. Por último, en lo que es accidente gramatical respecto al género, tenemos los sustantivos homónimos o distinguendo. Estos tienen un significado diferente según se conviene con determinantes de distinto género. Por ejemplo, tenemos el pez, la pez, ¿no? Que según su significado, el pez llega a ser un animal acuático y la pez una sustancia reinosa. Si yo digo el coma y la coma, uno me va a indicar un estado inconsciente y el otro me va a indicar un signo de puntuación. Vemos que el significado va a cambiar, ¿cierto? Si yo digo el doblez y la doblez, en masculino indicaría su significado, parte que se dobla, y la doblez sería hipocresía, ¿no? Si yo digo el cometa y la cometa, prácticamente el cometa me indicaría un astro, ¿no? Un astro cerca, ¿no? Y la cometa prácticamente un juego, ¿no? Para niños en el cual se ata una pita y va al cielo, la cometa. Entonces vamos a ver que va a cambiar con diferentes significados según el determinante de distintos géneros, ¿sí, chicos? Entonces, por último, hemos dicho que el sustantivo tiene dos accidentes gramaticales, tanto el género como el número. Ya vimos el género. Entonces, si yo te digo número, vas a pensar, ¿no? Inmediatamente que tu sustantivo va a variar si hablamos de singular en unidad y si hablamos de plural
en más de uno, ¿cierto? En varios. Entonces, para ello tenemos diferentes reglas. Tenemos 4 reglas para utilizarlos, ¿no? Cuando utilizamos ese, cuando utilizamos es, y algunos casos especiales que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, se va a agregar el morfema flexivo S, o sea, para poder agregarle un accidente gramatical a tu sustantivo, la S, aquellos sustantivos que acaben en cualquier vocal que no sea acentuada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos tribu, sería tribus, ¿no? Si tenemos panty, sería panties. Si tengo cónyuge, sería cónyuges. Aquella vocal que no sea acentuada. Ya hemos hablado un poco del acento, así que si me entiendes cuando yo te digo acentuada. Asimismo, también van a ser los sustantivos que terminen en vocal abierta y acentuada. Por ejemplo, dominó, dominós, chale, chales, mana, manas. Regla 2. Se va a agregar a los morfemas flexivos tanto la es o s cuando tu sustantivo va a terminar en vocal i o u, pero con tilde. Ya no hablamos de acentuación, sino con tilde. Y se trata mayormente de gentilicios o palabras cultas. Se ha de preferir el plural con es. Por ejemplo, tengo jabalí. Tengo jabalí, tiene tilde, sería jabalíes. Lo aceptado sería es. Israelí sería israelíes, ¿no? Tabú sería tabúes. Solamente hay algunas excepciones, como digo, siempre en toda regla hay excepciones, como champús, menús, vermús, tutús, pirulís y popurrís. Los demás aplican la regla 2. Regla 3. Se va a agregar morfemas flexivos ES cuando terminan en consonante, excepto los sustantivos graves o esdrújulos acabados en S o X. Por ejemplo, tenemos césped igual a céspedes, canon, canones, cáliz, cálices, sándwich, sándwiches. Solamente van a tener excepciones algunos extranjerismos, ¿no? Palabras que no son netas del castellano, como policidentón, acidentón, los caterín, los travelín. Lo demás se van a aplicar la regla 3. ¿Qué pasa si tu sustantivo termina en Y? Entonces, de igual manera vas a aplicar la terminación de tu morfema flexivo en ES. Como por ejemplo tenemos convoy, que sería convoyes, mamey, que sería mameyes, buey, que sería bueyes, ay, que sería ayes. Y si tu sustantivo termina en S o X, si son monosílabos o polisílabos agudos, ¿sí? determinando la palabra, ¿no? Van a llevar ES de igual manera, como fax, faxes, compás, compases, bus, buses, vals, valses, ¿sí? Y como digo, hay siempre casos especiales. En esos casos especiales, aquellos sustantivos no agudos, ¿sí? O sea, es decir, que la mayor fuerza de voz no lleva, digamos, no se clasifica como aguda y va a acabar en eso, en X, permanecen invariables en plural.
Por ejemplo, tenemos la tesis, las tesis, o sea, no va a haber variación en tu sustantivo, pero sí en el artículo, ¿no? El tórax, los tórax, el forceps, los forceps, la hipótesis, las hipótesis, ¿no? También hay sustantivos que solo existen en singular, ¿no? O singularia tantum, como cenit, caos, sed, oro, cáliz. Asimismo, también, al igual que existen en singular, también hay sustantivos que existen en plural, como efemérides, enseres, víveres, añicos, andas, bruces, celos, comicios, cosquillas, cuclillas, esponsales, exequias, ínfulas, fauces, modales, nupcias, entre otros. Asimismo, en los sustantivos extranjeros castellanizados recientemente, se van a agregar los morfemas S, ¿no? En caso estos terminen en Y o I latina. Por ejemplo, spray, si queremos hablar en lo que es plural, sería sprays, ¿no? Cambiamos esa Y por la I latina, más el morfema flexivo, la S. Igual, gay, guys, ¿no? Jockey, jockeys, jersey, jerseys, ¿sí? Estos son los casos especiales referente a lo que son sustantivos según su accidente gramatical en número. ¿Sí, chicos? Viendo estas reglas y viendo tanto el sustantivo según su accidente gramatical de género, van a proceder a realizar esta transcripción, ¿no? O la copia a su cuaderno para que puedan repasar. Vemos que tienen varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos para que ustedes puedan quedar, digamos, en conciso los conocimientos que se les está brindando. Así, chicos, la otra semana nos toca ver lo que es el material. De igual manera voy a dejar una actividad extra para poder reforzar el tema. Así que te pido que puedas repasar bien el tema de accidentes gramaticales. Recuerden marcar su asistencia y como hemos establecido, la videoconferencia de la próxima semana se va a dar, solamente se va a aceptar aquellos usuarios que estén puntuales, solamente va a haber 10 minutos de tolerancia, y aquellos que tengan tanto la marcación de su asistencia como se pronuncien con los nombres completos y apellidos completos. ¿Sí, chicos? Cuídense un montón. Eso sería todo por ahora.